Pues hola, buenas tardes a todos los que estáis viéndonos en directo y hola también a los que recuperéis esta emisión en YouTube en cualquier momento. Pues hoy estamos aquí para hablar de Lorca y vamos a hablar de Lorca gracias a un homónimo mío, a Víctor Amela, que acaba de publicar un libro que se llama Si yo me pierdo, que lo ha publicado Destino, y es una novela sobre la estancia de Lorca en Cuba. De Lorca se escribe mucho, se publica mucho, me imagino que se continuará publicando mucho, pero sobre todo desde que Lorca quedó libre de derechos, hay una acumulación bibliográfica espectacular. Pero hay que decir que mucha de la hojarasca que está saliendo es repetición, son refritos, son materiales que conocemos desde hace desde hace mucho tiempo, desde siempre. Y en el caso del libro de Víctor, tengo que decir que es lo opuesto a todo eso, porque él ha optado por adentrarse en un terreno que pese a la abundante bibliografía lorquiana, no ha sido muy tratado. De Lorca, cuando hablamos de Lorca en América, evidentemente nos centramos mucho en el viaje fundamental a Nueva York, la estancia en Estados Unidos, y también se habla mucho, como es lógico, del exitoso paso de Lorca por Argentina y Montevideo. Y Cuba queda como una cosa apartada, una cosa olvidada, como una anécdota, es una línea en las biografías. Y, y, es bastante injusto. Y sobre todo si leéis el libro de Víctor Almeda, veréis que hay mucho que decir y hay mucho que saber sobre los 98 días que Lorca pasó en la isla en marzo de 1930. Yo creo que lo mejor es que empecemos y tengamos un diálogo. Bueno, esto no es ninguna entrevista ni nada, va a ser un diálogo y eso es lo que aspiro a que sea. Y ante todo, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Encantado, Víctor. Es muy Encantado, raro. encantado. Muy contento de que hablemos de este libro. Mira, me lo voy a poner aquí para verlo yo mismo. Aquí. Muy bien. Se ve, ¿no? Pues No, no, sí, te se ve ve, de se ve. fondo, te ve de fondo, se ve de Así fondo. me inspiro con mi Muy propio bien. libro. Pues Perdona. nada. Estoy haciendo el tonto. Muy bien. Pues yo creo que lo primero es, a ver, tú ya habías hecho un libro de temática lorquiana. Lo que pasa es que era un libro, yo puedo hablar a Lorca, era un libro sobre Lorca, pero también era un libro sobre tu familia. Claro. Este es un libro entero sobre tu familia. No, este no es un libro sobre tu familia, sino es un libro entero sobre Lorca. Y yo, lo primero es que has sido obligado es preguntarte, ¿tú cómo llegas a Lorca que estuvo en Cuba? Pues justamente tiene que ver con la publicación del primer libro, Yo pude salvar a Lorca, que como sabes era una novela en la que yo reconstruía, visualizaba qué intervención tuvo mi abuelo materno de Granada en el trágico desenlace de la vida de Federico, ¿no? Porque él me dio una pista con esa frase, ¿no? Yo pude salvar a Lorca. Claro, esa frase quedó como una semilla dentro de mí. Yo por mi timidez le dejé morir años después sin haberle preguntado lo que debería haber preguntado, y animo a todo el mundo a que si tiene cerca en casa a una persona de edad, pregunte, o si no, se arrepentirá.
bueno, pues mi forma de arrepentirme, de pagar la penitencia, de no haber preguntado, fue indagar qué había detrás de esa frase. Yo pude salvar a Lorca. Y todo lo que descubrí lo publiqué en forma de novela para contarlo del modo más vívido posible. Bueno, básicamente lo que descubrí fue que mi abuelo tuvo participación en un plan que estaba en la mente de Luis Rosales, de proteger, ayudar, salvar, incluso sacar de Granada a Federico, que bueno, estaba eso sobre la mesa y Federico siempre lo rechazaba. Y en algún momento yo creo que Luis Rosales, asustado por el curso de los acontecimientos en Granada, decidió que lo iba a sacar sí o sí, quisiera o no Federico, y ahí contaba con la ayuda de una persona que conocía perfectamente todos los pasos para entrar y salir de Granada hacia la Alpujarra, mi abuelo, que era de la Alpujarra. Bueno, eso fue un fracaso, porque horas antes de que pudieran ejecutar ese eventual plan, irrumpió en esa casa, en la casa de los Rosales, que tú ya sabes, ¿no? Ramón Ruiz Alonso se llevó a Federico al gobierno civil y bueno, hasta hoy, nunca más se supo. Cuento, por tanto, el drama de las personas buenas que quisieron ayudar, quisieron salvar la vida del hombre más importante de España, que es como Luis Rosales se refería a Federico. Y yo intuí a través de esa frase que mi abuelo tenía una frustración, un trauma tremendo por todo lo que había supuesto la guerra civil en su vida y en la vida de personas tan importantes como Federico, a quien él intentó salvar, siendo él un hombre analfabeto, pero que admiraba justamente por eso enormemente a las personas que leían, a las personas cultas y sobre todo a una persona tan culta y buena como Federico. Bueno, pues ese homenaje a los que quisieron ayudar a Federico es lo que cuento, es lo que construyo en Yo pude salvar a Lorca, y presentando en la promoción de la novela en muchos foros, en bibliotecas, en clubs de lectura, ese libro, un amigo me comentó, un amigo de mi quinta que compartió estudios de periodismo conmigo y a quien había dejado de ver durante muchos años, y que me comentó que durante los últimos 30 años ha ido un par de veces a Cuba, por tanto es casi cubano, se conoce al dedillo la vida cultural cubana. Él fue quien me comentó que para las personas cultas de Cuba, Federico era Dios, era un dios, una leyenda. ¿Por qué? Pues no solo porque lo merezca por su obra y por el ejemplo de su vida, sino porque, me dijo él, todos son conscientes de que vivió 3 meses en la isla de Cuba en el año 30 y que todo lo que vivió en la isla de Cuba le marcó profundamente, le cambió de algún modo, le transformó y dejó una huella de amor y de enorme aprecio y cariño entre todos los que le conocieron. Claro, Víctor, a mí se me despertó la curiosidad. ¿Por qué? Porque yo era ignorante de todo eso. Justamente siendo alguien yo que se volcó en conocer a fondo la persona, la vida y la obra de Lorca, me dio rabia, me sorprendió primero y me dio rabia después no tener conocimiento de ese paréntesis vital de Federico, en el que enseguida que me puse a indagar descubrí que había sido inmensamente feliz, que había gozado de la vida a fondo. Y de repente sentí la necesidad, Víctor, de, después de haber contado el desenlace trágico, el drama español que supone el asesinato de Lorca, sentí la necesidad de mostrarme a mí mismo y compartirlo a un Lorca feliz, a un Lorca luminoso, a un Lorca que disfruta de los sentidos corporales, como él decía, cuando hablaba de la poesía buena, decía, la poesía buena es la que incluye los 5 sentidos corporales y un sexto sentido que es el misterio, ¿no? Bueno, pues en Cuba he ido descubriendo, a medida que fui indagando, que Lorca fue Lorca, ese Lorca vitalista, gozador, intenso, sensorial, sensual, y a medida que más iba leyendo, más sentí ganas de escribir sobre eso. Y el resultado fue, pues, 2 años después, Si yo me pierdo. Que si quieres hablamos de el proceso de escritura para llegar a tener entre nuestras manos esta novela de la que estoy muy contento y en la que he pedido también que haya fotos, ¿eh? Hay cromos para ilustrar. Hay cromos Hay cromos. al Sí, final y en una página sí.
Hay este cromo en la página. Sí. Maravilloso, ¿eh? Y mira, este dibujo es emocionante. Yo lo llevo de fondo de pantalla en el móvil, este dibujo desde hace 2 años, porque me impresiona el momento en el que Federico regresa de Cuba a la Huerta de San Vicente, verano de 1930, y una de las primeras cosas que hace, como sabes tú muy bien, es escribirle una carta a su amigo íntimo, Rafael Martínez Nadal, y cómplice de correrías epénticas, y en esa carta, que conocemos porque muchos años después Rafael Martínez Nadal se dignó a publicar y no entera, eso tú puedes contarnos algo ahora, en esa carta él le dice, mira, qué maravilla, he estado en Cuba y le cuenta fundamentalmente, he escrito allí, en Cuba, una obra de teatro francamente homosexual. O sea, él utiliza esta palabra y se confía a su amigo diciéndole que ahí ha volcado su pulsión homosexual, ¿no? Y le regala le pone en la carta este dibujo que dice así: oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, oh cintura caliente y gota de madera, que son 2 versos de Son, ese poema maravilloso que escribió Federico en Cuba y que es para mí lo más bonito que nadie ha escrito nunca sobre Cuba, ¿no? Y añade debajo: los negritos vendrán a adorar a esta diosa, esta Santa Bárbara del coño tremulante. Por esto te mando, ta, ta, ta. Y efectivamente es un dibujo de Changó, que es una deidad afrocubana que se identifica con la Santa Bárbara católica. Y yo creo que a Federico estas ambivalencias, esas duplicidades de lo católico, de lo que él gustaba tanto, y lo afrocubano le fascinaron. Y mira qué dibujo tan bonito, con sus ricitos, con sus aros dorados, con su triple collar rojo y verde, que es lo que corresponde a Changó. En fin, una maravilla para mí. No, ya que me abrías la puerta a esto, hay que decir que Rafael Martínez Nadal, que fue el depositario de muchos papeles de Lorca, entre ellos el manuscrito del público, que es esa obra francamente homosexual. Sí. Mientras hablas te voy a coger una cosa. Sigue. Muy bien. Pues Rafael Martínez Nadal, poco antes de morir, publicó un libro que se llama Mi penúltimo libro sobre García Lorca, sobre Federico García Lorca. ¿Puede ser este? ¿Puede ser este? Puede ser ese, sí, ser este. Exactamente. Sí. Y Sigue. claro, él decía al principio del libro que todavía le quedaban materiales para hacer otro libro. Sería el último. Lo que pasa es que murió y nunca lo hizo. En este libro hay, yo te diría que el texto de Martínez Nadal es lo menos interesante. Lo más interesante es la cantidad enorme de cartas, dibujos, fotografías inéditas que vuelca allí, ¿no? Así es. Y hay un misterio, y es que Martínez Nadal, no sabemos qué ha pasado con su archivo. Dios. Martínez Nadal, sí, ese es el problema. Martínez Nadal, poco antes de morir, en el 98, él vendió algunos papeles a la Biblioteca Nacional. Vendió el público, vendió muchos manuscritos de poemas. Pero él se quedó el manuscrito de Así que pasan 5 años. Vaya. Y todas esas cartas. Vaya. Y murió en Londres. Hace poco murió su viuda, pero no sabemos qué ha pasado con el resto. No sabemos si ha vendido, si lo conservan sus herederos. Y, por ejemplo, esa carta que tú citabas, esa carta al final de lo que él publica, exacto, esa carta, él dice, aquí en Granada hay 2 torerillos. Y habla Lorca Lorca es muy abierto y muy franco con Martín Nadal, habla de las relaciones que tiene en Granada. Pero justo cuando nos va a explicar quiénes son y qué ocurre con ellos, Martín Nadal corta, por desgracia, la carta. Y eso es algo que a mí me parece que es imperdonable. O publicas la carta o no la publicas. Sí. Pero bueno. Mira, y esto es lo que tú acabas de mencionar, que son los manuscritos del público. Sí, exacto. Se publicó como autógrafos y está muy bien porque puedes ver la caligrafía de Federico y al lado la transcripción, y luego ya hay una transcripción limpia, ¿no? Limpia de... Sí. No,
esa edición que tienes tú, Mm. lo bonito que tiene es que te permite entrar en el taller de escritor. Claro, claro, Puedes ver los tachones, claro. los cambios, etcétera. Sí, 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 no, Pero es fascinante y yo te tengo que decir que mientras estaba escribiendo la novela, Si yo me pierdo, cuando me puse a describir un poco el contexto cubano en el que Federico escribe esto, escribe el público, ¿no? Bueno, pues descubro por un lado que Federico lo que le gustaba mucho era a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, supongo que después de haber dormido la mona por la mañana y después de haber comido algo, le gustaba irse al barrio del Vedado, en donde estaba Casa Encantada, una casa en la que vivían los hermanos Loinaz, sus amigos habaneros, y saltaba por una ventana, se metía dentro, bueno, pues porque a lo mejor uno de ellos estaba todavía haciendo la siesta, el otro estaría tocando el piano, Carlos Manuel. Bueno, pues era como un lugar en el que él encontraba un espacio para crear y beber whisky. Mira, tú sabrás bien este vaso azul, ¿qué vaso es? Este vaso azul con estrellitas es el vaso que utilizaba Federico García Lorca para beber whisky con soda en esta casa. Casa encantada, que aquí no se ve bien porque la hice yo la foto de noche, pero en ese lugar, Dulce María Loinaz, que era la mayor de los hermanos, era un poco la que llevaba la batuta, que y fue premio Cervantes. que luego, claro, pasados 50 años sería premio Cervantes, ya nonagenaria, ¿no? Ella tenía la manía de que cada uno de sus invitados tuviera su propio vaso y que utilizara solo ese vaso. Y gracias a eso sabemos, y se conservó, que este es el vaso que usaba Federico, ¿no? Y a mí qué cosa me emociona, ¿no? Imaginarme a Federico un poco borrachito con el whisky, dando saltos en el sofá, porque eso ha habido un testimonio que lo comenta, y en racha, ¿sabes? En racha creativa, ideando escenas del público, ideando escenas que luego en los papeles amarillos del Hotel La Unión, que lleva aún algunos de los papeles en membrete del Hotel La Unión, él, bueno, pues pasaba hacía el borrador de lo que había ideado seguramente en un estado de conexión consigo mismo importante, porque yo he leído con detenimiento el público y he llegado a la conclusión que defiendo y que de algún modo insinúo en la novela, de que Federico en Cuba encuentra el contexto idóneo para por fin mirarse al espejo y quitarse una máscara interior acerca de su homosexualidad. De alguna manera, creo que en el público hay claves, sobre todo en el diálogo entre las figuras de Pámpanos y Cascabeles, de esto que digo, ¿no? Porque una de las figuras, las dos son homosexuales y las dos son Federico, pero hay una que tiene miedo, una que se avergüenza un poco de ser lo que es, una que piensa que ser homosexual pues quizá es un tropiezo y que, bueno, ya lo arreglará. Mientras que la otra figura, que ya es el Federico nuevo, a mi interpretación, es el Federico que en Cuba se admite y se reconcilia consigo mismo, con su homosexualidad, dice, intento reproducir el diálogo más o menos de memoria, dice, yo soy un hombre muy hombre, porque lloro cuando se despiertan los cazadores. Soy un hombre muy hombre porque me duelen los dientes si alguien quiebra el tallo de una flor. Soy un gigante, un hombre muy hombre, porque puedo bordar una rosa en la uña del dedo meñique de un recién nacido. O sea, está diciendo, soy un hombre muy hombre porque soy sensible. O sea, la hombría la cifro en la sensibilidad. Y esa es una vía por la que él se reconoce, se admite como homosexual por primera vez, sostengo yo, en mi vida. Y de ahí sale el público. Que el público es una obra en la que el público salvajemente, y yo creo que ahí se inspiró en la experiencia que él tenía en el Teatro Alhambra, que era un teatro vodevilesco, cabaretero, canalla de La Habana, a donde le encantaba ir, al que no se admitía la entrada de mujeres, y en donde el público increpaba, gritaba, insultaba a los actores replicaban y transformaban el argumento de la obra en función de lo que el público decía. Eso a Federico le impactó tanto que por eso creo yo tituló El público esa obra, en la que finalmente el público irrumpe en el escenario y mata a los actores y al autor de la obra, al poeta,
¿Por qué? Porque de pronto el público descubre que el personaje de Julieta, que todo el tiempo ha creído que lo interpreta una mujer, una actriz, resulta que no, que ha sido engañado el público porque es un hombre disfrazado, de modo que el público ha asistido a la declaración de infinito amor entre dos hombres. Y el público eso no lo acepta. O sea que de alguna manera Federico está diciendo, fijaos cómo somos todavía, ojalá un día dos hombres puedan amarse infinitamente delante de los ojos de los demás, como admitimos que se amen un hombre y una mujer. Hay una cosa que yo creo que es importante subrayar, y es que en el libro además surge, y lo estabas diciendo ahora, ¿no? Que es el Lorca de Cuba, es un Lorca alegre, es un Lorca feliz, pero no se puede olvidar que él viene de un viaje que se inicia en Nueva York y donde Lorca, como él mismo decía, era alguien que estaba al borde del suicidio, ¿no? Así es. Un destino amoroso muy fuerte con un chico que se llamaba Emilio Ladrén, que era un pintor. Se decía que estaba dolido por un perro andaluz que habían hecho dos de sus mejores amigos, como eran Luis Buñuel y Salvador Dalí, y aparte de que no estaba cómodo con el triunfo del romancero gitano, que no tenía nada que ver con la estética que él que quería llevar a cabo en su obra. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo es el Lorca que llega a Cuba? Pues tú lo has dicho muy bien. Federico pasa 8 meses en Nueva York, desde junio creo hasta marzo, en un estado de ánimo oscuro. Él llega triste, llega deprimido, porque todo se le vuelve en contra. Su mejor amigo Salvador le traiciona, entre comillas, con Buñuel, se van a París a hacer una peliculita que es una mierdecita así de pequeñita, decía Lorca, herido. O sea, Lorca estaba profundamente herido por lo que le había dicho Salvador del romancero, que era una cosa anticuada, tú puedes hacer cosas mucho mejores, vaya mierda que has hecho, y por lo del amante que le abandona por una mujer, que sería el colmo, ¿no? Y llega a ese Nueva York en el que le toca ver los suicidios por el crack del 29, o sea, le toca ver a personas arrojándose por las ventanas de las oficinas y estampándose contra el asfalto, y él en una carta a su madre lo explica, que ha visto un muerto recién suicidado. Claro, por eso los poemas de Poeta en Nueva York son tan tremendos, son fortísimos, son profundísimos y escritos desde el fondo del pozo, o sea, desde una negrura total en la que él, un fino espíritu andaluz que hereda toda la cultura mediterránea tan delicada, se topa con el capitalismo puro y duro y terrible de las multiplicaciones y las divisiones y de las monedas de oro que devoran a los niños. O sea, él, su sensibilidad se ve profundamente afectada y escribe, no sé qué opinas tú, para mí el poemario Poeta en Nueva York es lo más grande, lo más alto, lo más sublime que en español, en poesía, se ha escrito en el siglo XX. O sea, él realmente le devuelve la bofetada a Salvador Dalí porque consigue escribir realmente algo fuera de lo común, extraordinario, pero desde el fondo del pozo, desde la oscuridad, desde la parte, desde el sufrimiento. Y hay una cosa que me parece muy significativa, y ahora te lo ligo con la llegada de Federico a La Habana. Es que él dice en algún momento, yo tenía la idea de escribir el gran poema de los negros en América. Para él los negros vienen a ser como los gitanos en Andalucía o como los homosexuales en el mundo o las mujeres, esa parte desfavorecida de la humanidad. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con que en Nueva York los negros, y él lo dice así, lo que más me entristeció ver es que los negros ya no quieren ser negros. Eso para él es un golpe tremendo, ¿no? Los negros, ellos mismos, los negros ya no quieren ser negros, quieren ser blancos. Y se apuntan a las máquinas de los blancos. Y hacen lo que los blancos hacen y se ponen los cuellos duros de los blancos. Y eso para él es algo terrorífico, ¿no? Es lo peor. Por eso es tan importante el momento en el que él llega a La Habana, en el vapor Cuba, el 7 de marzo del año 30, y él lo describirá después en aquella conferencia diciendo, ¿qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial?
es el amarillo de Cádiz con un grado más. Es el rosa de Sevilla tirando a carmín. Es el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Y salen a recibirme los negros con sus ritmos que yo reconozco típicos del gran pueblo andaluz. O sea, identifica a los negros de Cuba con el cante jondo andaluz y añade negritos sin drama. Atención a esta expresión, ¿eh? Negritos sin drama, que ponen los ojos en blanco y dicen, nosotros somos latinos. A él le impacta mucho encontrarse con unos negros que parecen los de Nueva York, pero que no tienen nada que ver. Porque sí gustan de ser negros, sí están orgullosos de ser lo que son, negros, y cantan, y bailan. Y él se fascina viendo esos grupos de cantantes que llegan en esa época de Santiago de Cuba, el otro extremo de la isla, a La Habana, a ganarse la vida cantando, con un ritmo nuevo que es el son. Hoy, naturalmente, nos parece que el son ha existido siempre, pero es en ese momento, en el año 30, cuando empieza a sonar el son, y de hecho, el poema que Federico escribirá en homenaje a la isla de Cuba se titulará de varias maneras. Son de negros en Cuba, iré a Santiago, pero al final son es el término con el que identifica su poema. Y él se acerca a esos soneros y les pide, por favor, que le dejen tocar la clave, que son esos dos palitos de madera, gota de madera, que suenan como una gota, porque no olvides, y tú lo sabes, Víctor, que antes que poeta, Federico es músico. Y él entiende ese ritmo, lo comparte y los negros le dicen, oye, qué bien lo haces, canta. Y hay que imaginar, y yo en alguna escena de la novela lo describo así, hay que visualizar a ese Federico de 31 años feliz, tocando la clave y cantando suavecito, o alguno, o Mamá Inés, o el Manisero, alguno de los sones que en esa época eran novedad y que él cantaba de maravilla, porque eso lo cuenta Adolfo Salazar, musicólogo español que estaba compartiendo algunos días allí con él. Tengo por aquí algún libro de él, en donde da este testimonio de cómo cogía el ritmo Federico y cantaba y tocaba con los soneros cubanos en La Habana. O sea, que sí, que fue inmensamente feliz y que él vio que se puede ser feliz en este mundo aceptándose a uno mismo, puesto que si los negros de Cuba, siendo negros, son felices como tal, ¿por qué yo no voy a poder serlo con mi homosexualidad y con todo lo que llevo a cuestas, ¿no? Perdona, que me he extendido un poco en esta No, no, respuesta. no, no, Es importante ligar Nueva York, Cuba, a través de los negros, porque para él serán muy, muy, muy importantes, porque él tiene esa conferencia sobre el cante jondo, que ya la da en La Habana, y que en La Habana yo creo que la retoca, la completa, porque de alguna manera acaba de entender el asunto de lo negro como, como duende, eso que te entra por la planta de los pies, ¿no? Y yo creo que ver a esos negros cómo bailan, cómo cantan, cómo conectan con la tierra, cómo si ellos no han perdido la raíz africana, que es lo que a él le entristece de los negros de Harlem, a él creo que le reforzó, le ayudó a entender incluso, por ejemplo, pues el cante jondo. O sea, él estableció un hilo umbilical subterráneo entre el cante jondo andaluz y el son cubano. Y en realidad tenía razón, puesto que tanto en una cosa como en la otra hay raíz africana. Esto Santiago Auserón lo ha explicado muchas veces y muy bien, ¿no? De cómo en la Sevilla del siglo XVI muchas familias pudientes tenían negros como esclavos sirvientes en su casa, lo que pasará 5 siglos después en Cuba, y que esos negros que llevan dentro, pues el ritmo, que yo no te sé describir porque no soy musicólogo, del África profunda. Hay una cosa que quiero subrayar, y es que el libro tuyo tiene un trabajo de investigación potente, ¿no? Porque mucha gente cuando dice voy a hacer un libro de Lorca, cogen 2 o 3 títulos, los trabajos de Gibson, etcétera, y poco más. Pero tú incluso has ido a Cuba a seguir el rastro de Lorca, y además fuiste en un momento en el que no era muy fácil viajar. Me gustaría que nos contaras un poco Sí. tus experiencias en la isla tras las huellas de Lorca. Claro, mira, aquí justamente al final del libro yo he querido consignar en este epígrafe mi biblioteca lorquiano-cubana, todos los libros que me han ido saliendo al paso, que he ido descubriendo en los que hay algún aspecto
de la estancia de Federico en Cuba que me podían ser útiles para yo recrearlos luego a modo de novela, ¿no? Y sí, pues si los cuentas, sale medio centenar de libros que están aquí y que he leído para sacarles el jugo, ¿no? Y quisiera enseñarte quizá un par que considero importantes, ¿no? Por ejemplo, Ciro Bianchi pasa por ser, y yo considero que así es, el mejor conocedor de Federico García Lorca en la isla de Cuba, en particular de los días que Federico vivió en La Habana y en otros lugares de Cuba. Y aquí él, bueno, pues es un opúsculo, es una monografía en la que va siguiendo paso a paso los días cubanos de Federico, y a mí me ha sido inmensamente útil, como también este libro que conoces tú muy bien, de Urbano Martínez Carmenate, que vive en Matanzas y que conoce sobre todo el aspecto de Federico en esa área de la isla, ¿no? En lo que es Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara, Caibarien, y bueno, pues lo explica también con mucho detalle, muy bien. Y algún otro que hay por aquí que hemos enseñado antes. Y lo que tú dices, yo quise personalmente conocer a Ciro Bianchi, a Urbano Martínez Carmenate, a Luis Manuel Machado Ordech, que es un estudioso que vive en Santa Clara, y allá que me fui. Allá que me fui, no tanto para conocerles a ellos y hablar con ellos, que también, y hacerles como si dijéramos contras, o sea, hacerles entrevistas, pero en este caso no para publicar, sino para utilizar en mi beneficio, ¿no? Para poder convertirlas en páginas de esta novela. Y aparte de la inmensa admiración que ellos le tienen a Federico, devoción yo diría, ¿no? Han dedicado su vida a estudiar cada día de Federico en Cuba, pues viví yo mi propia experiencia. O sea, yo viajé a la isla de Cuba para conocer a Ciro y a los demás y para pisar en los mismos lugares en los que pisó Federico. O sea, para estar en la terraza de las columnas, que es una heladería que había en Prado, en el Paseo del Prado, para estar en el Jazz Club, para ver el malecón, para intentar encontrar rastros de las fritas de Marianao, que eran unas casetas, unos timbiriches donde había desde alguien que hacía bocadillos de salchicha hasta que alguien que servía ron, una negra que bailaba, unos soneros que tocaban de noche, ¿no? Una juerga total. Claro, fui justo 90 años después de la estancia de Federico. Él estuvo en el 30, yo fui en el 2020. Y fui justamente en el diciembre del 20, cuando todavía no había vacuna, cuando Salvador Illa decía que la habría, y cuando todo el mundo me decía, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? No te vayas de viaje. Ahora que está habiendo un repunte de la oleada de COVID, que no te dejarán entrar, si te dejan entrar te confinarán, quizá enfermes, mueras y quizá no vuelvas nunca más, ¿no? Y yo no podía, Víctor, dejar de ir, porque yo tenía unas ganas locas de que esto existiera, de escribir este libro, y me sentía un farsante escribiendo una sola línea de este libro sin haber visto y olido y tocado y vivido los lugares en los que Lorca olió, vivió y vio. Y allá que me fui. Y claro, lo que me encontré fue, así como yo iba siguiendo a un espectro, el espectro de Federico, me encontré una isla espectral, una fantasmagoría, porque Cuba de por sí es un lugar confinado por circunstancias políticas, pero el COVID tenía doblemente confinada a la gente de la isla, porque todo el mundo iba, por supuesto, con mascarilla, pero lugares en los que Federico estuvo, como por ejemplo el Floridita, estaba cerrado. La bodeguita de en medio estaba cerrada. El Gran Teatro de La Habana, que ha llevado el nombre de Federico García Lorca hasta hace poco, que lo han cambiado por el de Alicia Alonso, estaba cerrado. Bueno, de hecho, compré un boleto para ver un ballet y justo el mismo día que tenía que ir, el gobierno dio órdenes de que no se hiciera esa representación por miedo a un repunte de una oleada de COVID. Es decir, que realmente yo me encontré una isla en el estado ruinoso comparada con el año 30, que era más que París y que Londres y que Nueva York juntos. O sea, era un lugar rutilante, lujosísimo, riquísimo, esplendoroso, donde Lorca fue muy feliz, entre otras cosas, por eso. Porque había, por ejemplo, en la habitación del Hotel La Unión en la que él estaba, había teléfono, había ducha y había 2 ascensores en el hotel. O sea, los máximos lujos que se podía tener en los mejores hoteles del mundo. Claro, nada de eso ya existe en Cuba. Pero es que además, esa Cuba triste en la que yo estuve, en la que no pude, por ejemplo, ir ni de juerga, ahora en el fondo creo que me convino,
porque así no me pasó lo que a él. Él se perdió y yo no. Yo me concentré como un monje en el propósito de escribir este libro y fui a 2 lugares en los que él estuvo, hablé con la gente que había que hablar, tuve encuentros muy interesantes, si quieres te explico, con Verónica Loinazo, una sobrina de Flor, y si quieres hablamos de eso. O sea, pude trabajar, pero pude trabajar tristemente porque la isla de Cuba en el invierno del 20 eran las antípodas de la Cuba del 30 que conoció Federico, que era pura alegría y pura fiesta. Ahora que hablabas antes de entrar en los Loinaz, hay una cosa que también me gusta subrayar del libro y es a quién se lo dedicas. Ah, claro, claro. Pues mira, te lo muestro para que lo vean nuestros espectadores. Decidí que esta tenía que ser la dedicatoria de esta novela, que es a Tika, que tu tío Federico te quiso tanto. Tika es esta niña. Tika es esta niña. Esta niña aquí es el año 34, 35, Víctor. 35, si no 35, en la huerta de San Vicente. Esta niña tiene 4 años y medio y a esta niña le van a matar a su tío Federico cuando ella apenas tenga 5 años. Su tío Federico la tiene a ella como por su hija, o sea, ella es hija de su hermana, Concha. Y yo tengo la intuición de que para Federico, de algún modo, Tika, que fue la primera sobrina que tuvo, luego tuvo a Manuel, vino a ser esa hija que él sabía que nunca jamás podría tener, ¿no? Y así la quiso, y así la sentó en sus rodillas, y así le cantó canciones de cuna, así le cantó canciones como la del papagayo verde, o la mula que fue al vinagre, la burra que fue al vinagre, y otras que Tika, a día de hoy, todavía es capaz de cantar, y que a mí me las ha cantado, evocando, mira, aquí está Tika con 90 años, he puesto las 2 fotos juntas, ¿ves? La Tika niña y la Tika de ahora. Y claro, para mí es muy emocionante que la sobrina, la primera sobrina que tuvo Federico, la única persona viva sobre la tierra hoy que ha estado sentada en las rodillas de Federico García Lorca, que le ha oído cantar, que tiene en la memoria su voz, que a mí me dice ella, es como si estuviera oyéndola, pues dedicarle la novela. Dedicar la novela porque además ella me dio un hilo narrativo muy bonito, porque ella me contó que Federico, al volver de Cuba, sin saber si la criatura que iban a hacer era niño o niña, él ya tenía claro que iba a ser niña, que le pondrían de nombre Tika, Vicentica, como su madre, y le trajo una muñeca negra cubana que colocó en su cuna en el momento en que ella nació. Y esa muñeca negra cubana fue su juguete favorito hasta los 10 años de edad, la edad en la que salen exiliados de España rumbo a Nueva York con el papá de Federico, o sea, con su abuelo, con su abuela, y ella abrazando esa muñeca negra. Eso me inspira a mí para un hilo poético en la novela. Y naturalmente que lo primero que hice, y tú lo sabes bien, Víctor, en cuanto tuve el primer ejemplar de esta novela, fue ir a verla a la residencia de ancianos de Aravaca, junto a Madrid, donde vive, y regalarle a ella esa novela. Y tú, Víctor, fuiste testigo porque estabas allí conmigo. Sí, yo hoy estoy en un segundo plano. O sea, yo fui testigo, tuve ese privilegio. Y, oye, otra de las cosas que has hecho en Cuba, que me parece muy, muy interesante, es que, ya que hablábamos que Tika es la única persona que podría identificar la voz hoy de Lorca, tú has intentado localizar la voz en Cuba. Correcto, sí. Me puso sobre la pista una biografía de Jesús Loyola, escrita por Jesús Loyola, que es un cubano que está ya exiliado en España y que es muy admirador de Manolín Álvarez. Manolín Álvarez era un chico asturiano que se fue con 14 años a La Habana, estuvo a punto de morir varias veces, pero al final consiguió instalarse en Caibarien. En Caibarien, que es una localidad costera del norte de la isla de Cuba. Y allí, en el año 20, o sea, 10 años antes de que Federico llegara allí, fundó la primera radio, él lo decía, bueno, los seguidores de Manolín Álvarez así lo sostienen, la primera radio de Cuba. Y era un gran radioaficionado, un gran aficionado a la radio. Y hay constancia, Jesús Loyola así lo consigna, de que en el momento en que Federico llega de la mano
de José María Chacón, que era el embajador, el que introdujo, el que llevó, el que invitó a Federico a Cuba y que le acompañó y le hizo una introducción allí en Caibarien a la conferencia que dio, pues hay constancia de que este hombre, este español, este asturiano, Manolín Álvarez, entrevistó a Federico, se publicó la entrevista en un diario local, pero además radió la conferencia. Es decir, la gente que en ese momento tenía un receptor de radio en Santa Clara, Caibarien, Remedios, en esa zona, pudo escuchar, que salían 4 gatos, pero pudieron escuchar esa maravillosa conferencia en directo de Federico en el casino de Caibarien. Pero yo hablé con Jesús Loyola y le dije, ¿qué posibilidades técnicas habría de que en esa época, de que Manolín Álvarez hubiera grabado la voz de Federico? Y me dijo, técnicamente era posible, había las posibilidades. También me dijo, era muy complicado porque dependía mucho del fluido eléctrico. Tiene que ser un fluido constante para que la grabación quede bien y el fluido no era del todo constante. Pero sobre el papel, Víctor, esa posibilidad está sobre la mesa. Y sabiendo yo, como sabes tú, y como mucha gente no sabe, que no existe grabación alguna de la voz maravillosa por los testimonios que tenemos escritos, la voz maravillosa de Federico García Lorca, y habiendo la posibilidad de que hubiera una grabación de su voz en Caibarien, pues uno de los objetivos de mi viaje a Cuba, aparte de todos los que te he contado, era encontrar su voz, que me haría el hombre más famoso del mundo, Víctor. Pero además, portada de todos los diarios, pero además sería como, bueno, pues en el fondo opera como un MacGuffin, ¿no? Como un motor de la acción de la novela. Hay un tío loco español, Víctor Lamela, que va tras la voz de Federico y es muy bonito metafóricamente, puesto que Federico, como tú sabes, es el gran desaparecido. De Federico está todo desaparecido, sus restos corporales, pero también su voz. La tenemos grabada de todos los demás poetas de su generación, pero no la de él. Entonces, que sea el gran desaparecido hace que queramos buscarle. Buscarle. Si yo me pierdo, dijo él, se refería al placer que le proporcionó Cuba y en el que se perdió, ¿no? Pero aquí hay un español que ha ido a encontrarle, ¿no? Y yo no te voy a contar ahora qué he encontrado acerca de esa grabación, pero sí te puedo confirmar que creo yo que he encontrado una voz que es la voz auténtica para mí de Federico, la voz más íntima, la voz en la que él se reconoce a sí mismo, en particular en un viaje en tren que hará el 1 de junio entre La Habana y Santiago de Cuba, al que le dedico todo un capítulo y donde escribirá ese poema maravilloso. Pero eso ya es que nos vamos de una cosa a la otra, pero todas están relacionadas con la voz íntima del poeta. Yo estoy convencido de que alguna vez aparecerá la grabación de la voz. En Argentina, seguramente, ¿no? O en Bueno, Cuba. oye, o a lo mejor en Barcelona. Bueno, Porque, también. porque aquí en Barcelona en el año 35 hizo radio. De septiembre a diciembre vivió en Barcelona. Y en Sí. Barcelona estuvo en el Teatro Barcelona dando una charla y leyendo poemas del romancero gitano. Había megafonía y yo creo que se radió también. Y en todo caso dio entrevistas. Sí, Hay una foto famosa que creo que es en Radio Sucesión de Cataluña, ¿no? exacto, con Margarita Sirgu y Irgu, Rivas y Cherif. Rivas Sheriff. Entonces, ¿por qué no puede aparecer? Coño, busquemos. Bueno, Bueno, mira, la voz de Federico a mí me fascina porque no la tenemos, pero es que todas las descripciones, por ejemplo, Lezama Lima, el gran poeta, para mí, el mayor de los escritores que ha tenido nunca la isla de Cuba, tenía 19 años cuando Federico estaba allí y 2 veces acudió a escuchar 2 conferencias de Federico. Él, años después, describe la voz de Federico. Yo os invito a que la leáis aquí, porque aquí he puesto todas las descripciones que he encontrado, o sea, todas las que existen, sobre la voz de Federico están en un capítulo aquí puestas una tras de otra. Y es que te entra una envidia de no haber podido, de no ser como ellos, de no haber podido oír esa voz, porque la describen como cobre y arena, la describen como grave y aguda a la vez, la describen como una medusa, como una górgona que él dejaba ir cuando hacía según qué inflexiones de la voz, que podía cecear y podía hablar un castellano transparente. Es decir, que era un portento y que liga con lo que Pepín Bello me contó y a ti también, que él era capaz, por ejemplo, de recitar, de declamar toda una obra, toda una comedia de Lope de Vega, haciendo en cada personaje la voz distinta correspondiente. O sea, era. Bueno, Carlos Latre no tiene nada, puede competir. No puede competir con Federico por lo que nos cuentan, ¿no? bueno, aparte de que él, cuando
presentaba sus obras bueno, cuando quería probar si las obras funcionaban o no, hacía esas lecturas en las que él hacía todos los personajes. Exacto. Y seguro que poniéndoles a cada uno una inflexión de la voz. Qué maravilla, qué portento, merece ser buscada esa voz. Por eso yo la busco. Y si yo me pierdo... Pues se ha cortado, perdón a No, los no, que nos estáis siguiendo. claro, es verdad, pero ¿ahora estamos en el aire o ya no? Estamos en el aire. Estamos en el aire, vale. Estamos en el aire. Se ha cortado cuando estábamos hablando de esta búsqueda de la voz. Del santo grial lorquiano, que Sí. es la voz. Y yo decía eso de que yo creo que hay que seguir buscando. Yo creo que aparecerá, ¿no? Yo creo que no nos podemos No, hacer la idea de que nunca va a aparecer la no voz hay, de... no hay que tirar la toalla. No. A mí Pepín Bello, y supongo que a ti también, me dijo con 102 años que le habían dicho que un señor en Argentina tenía una grabación, pero él se murió poco después y esa grabación, que yo sepa, no ha aparecido. No, Seguramente fake. había un señor que se llamaba Roberto Di Chiara, que él aseguraba tener una grabación de la voz de Lorca. Lo que pasa es que yo incluso hablé con él, lo llamé y él me dijo una serie de cosas que luego contrasté con Manuel Fernández Montesinos y no resultan ser tan ciertas. No encajaban, claro. No encajaban mucho. Pero siguiendo con el tema con el que estábamos, oye, hay una cosa que yo creo que es, a mí me interesa mucho, me parece muy, muy importante, y es que yo creo que nos estamos acostumbrando, por desgracia, a una imagen de un Lorca trágico, triste, llorando por las esquinas, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es bastante injusto, porque Lorca, Claro. puedo ser autor de algunas de las mejores tragedias que se han escrito en lengua castellana, pero fue una persona muy feliz. Y Sí. yo creo que esa felicidad donde se ve muy bien es en Cuba. Sí. Fíjate, es uno de los motores para que yo haya escrito este libro, porque después de los pesares que comporta hablar de su terrible asesinato, yo me quería dar una alegría de la mano de Federico, y él me ha ayudado mucho, porque fíjate que yo cuando estuve en La Habana y en otros sitios de Cuba, yo llevaba esto conmigo. Esto es una careta que me hicieron unos amigos míos cuando yo cumplí 60 años y me representaron una pequeña obrita improvisada en la que Federico no es asesinado. En esa obrita, Federico consigue escaparse de Granada, como que mi abuelo, digamos, le ayuda a salir, se salva. ¿Y a dónde va? A Cuba. Porque mis amigos sabían que yo tenía esta obsesión de irme a Cuba y de escribir el libro, y me hicieron este regalo de esta obra y me regalaron esta careta. Entonces, me vino la intuición de que me vendría bien que me acompañara a la isla. Y me hice fotocopias, como 30 o 40, de esta careta, y me sirvió de tarjeta de presentación. Cuando yo conocí a alguien, por ejemplo, conocí a la sobrina de Flor Loinaz, que fue la cómplice de correrías y juergas de Federico, que me contó algunas cositas muy jugosas de su tía Flor, pues yo le regalé la careta, y entonces todos, sin excepción, Víctor, sonreían, porque de algún modo esta cara de Federico transmite esa alegría de la que hablamos, esa felicidad. Luego aquí detrás yo les hacía una dedicatoria o les ponía mi mail, lo que fuera. O sea que él me ha ayudado con esa felicidad que vivió en Cuba. Cuando él subía al barco el 13 de junio, el último día, antes de volverse a España, él mira a los amigos que han venido al muelle a despedirle, que son Juan Marinello, Antonio Quevedo, Flor, y les dice: aquí he vivido los mejores días de mi vida. Bueno, es una declaración clarísima de lo que supuso para su alma esos 3 meses en Cuba. Y él iba por una semana, y se quedó 3 meses. Entonces yo he contado todo esto aquí. Por ejemplo, él dice, Nueva York es importante por los rascacielos, el jazz y los cócteles. Pero en cócteles, los de La Habana son mejores.
¿Eso qué quiere decir? Que los probó todos. E incluso he encontrado un testimonio, que ahora no sabría decirte dónde lo tengo, entre todos estos libros, que cuentan que una noche de juerga, de alegría y de ebriedad, Federico inventa un cóctel que consiste en mezclar ron cubano con champán. Y le llamó bomba española. Eso un día hemos de quedar tú y yo y pedir que nos hagan una bomba española. El problema es los daños colaterales de la bomba. Sí, ya veremos luego. Otra cosa que él, por ejemplo, disfrutaba eran los helados. Él, tú lo sabes, era muy goloso. Y los helados de La Habana, él dejó dicho, y así lo testimonian los que estuvieron allí con él, que para él eran los mejores del mundo. Hay un helado en particular que es la champola de Guanábana, que Antonio Quevedo explica en este libro como una tarde de Viernes Santo, después de recorrer todas las iglesias de La Habana, tenían mucho calor, porque allí en marzo hace calor, y él pidió, por favor, el helado más frío que exista. Y le dieron en el Café de las Columnas una champola de Guanábana, que es como un batido frappé de guanábana, que es una fruta tropical entre dulce y ácida maravillosa, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿qué denota? Que él estaba allí dejándose invadir por todos los placeres, poniendo sobre la mesa todos los sentidos corporales, toda la sensualidad de la que era, como tú sabes, tan capaz de disfrutar, ¿no? Y en Cuba, te aseguro, por los testimonios que recojo, que la disfrutó a fondo. Además, lo que a mí me parece también muy interesante es que él se siente más liberado de su propia sexualidad, una cosa que tú también recoges. Sí. Él viene de todo el ambiente opresor que hay en Madrid y en Granada, y ha empezado a abrirse un poquito en Estados Unidos, pero en Cuba se libera. Sí, hombre, mira, la liberación pasa porque él se perdona a sí mismo, él se permite ser lo que es, un hombre de mirada verde, como él dirá también, esos hombres de mirada verde que tanto han aportado a la cultura del mundo, o sea, los homosexuales, él se admite como tal, como los negros cubanos se aceptan a sí mismos, así él como homosexual se acepta, y él era sobre todo, un esteta. O sea, él si era católico, lo era por estética, porque le gustaban las vírgenes, le gustaba la parafernalia, los colores, los cirios, los inciensos, las llamas, las luces. Él decía que un templo protestante es lo más triste que existe. Si hubiera sido más bonito el templo protestante, él sería protestante, pero era católico, ¿no? Y bueno, con todo lo que eso comporta, ¿no? Y él, por ejemplo, dice en una carta, las mujeres de Cuba son las más bonitas del mundo, porque todas tienen gotas de sangre negra. Y a más negra, mejor. O sea, él está diciendo, yo aprecio la belleza del mundo. Él lo dirá también, dirá, no disfrutar de la belleza del mundo, no disfrutar del espectáculo del mundo es un pecado contra la vida. Entonces, esta persona que tiene esta capacidad de goce, de disfrute, de apreciar la belleza, sea femenina, sea masculina, ¿cómo no va a disfrutar de las bellezas mulatas, cuarteronas, jabás y negras y carabalís de la isla? Todas las tonalidades de abanico de colores de piel. Pues naturalmente que sí. Y tenemos algunas pistas de amoríos que tuvo en la isla. Incluso sabemos que una noche estuvo en el calabozo. O sea, la lió. Alguna noche en alguna de esas cantinas debió decir alguna inconveniencia o meterse con quien no tocaba y acabó encerrado en un calabozo que tiene un punto también metafórico, poético terrible, porque Federico, que yo sepa, solo 2 veces en su vida ha estado en un calabozo. Una en Cuba, que fue festiva porque sus amigos le sacaron al cabo de unas horas, y otra terrible y trágica porque fue horas antes de que le asesinaran, ¿no? Pues esta parte de Federico, de felicidad, de goce, de disfrute, de alegría, es la que yo quiero contar aquí, ¿no? Y te he hablado de los helados, y te he hablado de los cócteles, y te he hablado de los negros, y te he hablado de la música. Cómo disfrutó él de él. Eso lo cuenta Adolfo Salazar, que en el barco de vuelta de La Habana a Cádiz, con pequeña escala de unas horas en Nueva York, él revolucionó a toda la tripulación y a todo el pasaje con los discos de sones cubanos, discos de piedra que él se trajo a Granada y a Madrid. Adolfo Salazar dice, los primeros sones cubanos que sonarán en Granada y en Madrid los trajimos Federico y yo. Y en el barco se montó durante esas semanas de viaje
una juerga continua que el capitán del barco al llegar a Cádiz dijo, y eso está recogido por un testimonio, si este viaje dura 3 días más, me tiro por la borda. ¿Por qué? Porque Federico la lió con la música. Él era músico, tú lo sabes. Yo siempre te he dicho que, y es algo que repito al que se acerca a Lorca, ¿no? A mí me da la sensación de que Lorca es como una telaraña, que una vez que entras en esa telaraña ya no puedes salir. Cierto. Yo creo que tú vas a seguir en la telaraña. Hombre, yo también me lo temo, ¿eh? Y entonces es tentador preguntarte, ¿y ahora de qué te gustaría escribir sobre Lorca? Y mi respuesta sincera es no lo sé. Eso me lo dirá él algún día, pero yo ahora no lo sé. Yo cuando escribí Yo pude salvar a Lorca, no imaginé que lo publiqué en el 18, no imaginé que 2 años después estaría en Cuba siguiendo sus pasos. Te lo juro, no estaba en el guión, pero ha sucedido así. Así que yo no sé lo que puede pasar. Yo ahora cuando me hacen esta pregunta digo, no, ya se ha acabado, ya está. He contado el Federico fúnebre, he contado el Federico, coño, me pasan cosas con el móvil. He contado el Federico fúnebre, he contado el Federico festivo y ahora no se me ocurre qué Federico contar. De manera que te diría que yo seguiré disfrutando de Federico, leyéndole, sabiendo más cosas de él, siguiéndote a ti para que me cuentes, ¿no? Todo lo que tú publicas en La Razón para saber más, pero no sé a dónde va a llevar eso. No sé si voy a escribir otro libro que tenga a Federico como motivo, no lo sé. Pero fíjate, ahora que hablábamos de el Federico dramaturgo que escribió obras de teatro, entre otras El Público, La sí que pasa en 5 años, que tú decías que no sabemos dónde está el original, Yerma, yo cuento cómo el manuscrito de Yerma, Federico le promete a Flor Loinaz que será para ella. Y efectivamente, lo último casi que hace Federico en Madrid, antes de irse a Granada, donde acabará todo fatal, es darle el original de Yerma a Adolfo Salazar, que se iba para Cuba, se iba de España y iba a Cuba, para que se lo des a Flor tal como le prometí. Y efectivamente Flor tuvo ese manuscrito muchos años. Y bueno, hasta que fue octogenaria, que un día se presentó en su casa en La Habana Juan Marinello, otro de los amigos de Federico, del año 30, también me he leído muchas cosas de Marinello, y Marinello, como gran personalidad de la revolución, pues le dijo a Flor, esto es patrimonio cubano, y se lo quitó. A cambio le dio una pensión de algunos pesos, ¿no? Bueno, con todo esto que te quería decir, que dramaturgo, músico, poeta, incluso sabemos que hizo un guión de cine, pero dibujante. Yo también hablo bastante del aspecto de Federico como dibujante, porque según cuentan los testimonios, él iba siempre con lápices de colores en los bolsillos y a poco que podía, en una mesa de mármol de un bareto, tomándose un ron, no podía evitar sacarlos y empezar a hacer dibujitos en la mesa que siempre hacía que le riñeran. Imagínate si hubiera sabido el camarero o el dueño del bar quién estaba dibujando y qué iba a suponer eso para la cultura del mundo, hubiera cogido esa mesa de mármol y se lo hubiera guardado, ¿no? Pero no, le reñían. Bueno, ese Federico creativo por todos sus poros, ¿cómo no nos va a fascinar, Víctor? Si era el artista total. No hubo arte que no tocara, salvo el cine, que casi, porque escribió un guión. Yo creo que este es el segundo tomo de una trilogía. Bueno, eso lo dices tú, pero eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. ¿Tú sabías lo del manuscrito de Yerma? Que ahora está en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Sí. Yo me he enterado hace poco de que está allí. Y yo tengo el propósito de ir a Cuba estas Navidades, porque quiero reencontrarme con amigos y regalarles mi novela y, bueno, un poco cerrar el bucle, cerrar el ciclo, pero quiero ir a ver si se puede ver, si me lo dejan ver. Porque, bueno, tengo algunos contactos en Cuba que me pueden permitir acceder a ese manuscrito, no sé si a tocarlo, pero casi, y me hará mucha ilusión comprobar si es cierto algo que me contó Verónica Loinaz, una mujer de mi edad que vive en La Habana y que es sobrina
de Flor Loinaz, y cuando era jovencita, con 15, 16, iba a visitar de cuando en cuando su tía Flor, y que había visto ese manuscrito en la biblioteca de su tía, y me contó que apreció marcas de las yemas de los dedos de Federico en varias páginas del manuscrito. ¿Por qué? Porque Federico era un gran aficionado a la mortadela. Eso lo cuentan varios testimonios. En particular en La Habana se ve que era muy rica la mortadela. Y era tan goloso que a veces cogía 3 o 4 rodajas de mortadela, se las metía en el bolsillo de su traje blanco que se hizo al llegar a La Habana, la americana, y ahí se mezclaban con retazos de papel y los lápices de colores, y luego tenía esa grasilla de la mortadela en los dedos que hace que queden impresiones digitales. O sea que ahora podría venir el CSI a estudiar las huellas digitales de Federico en el manuscrito de Yerma, que está en La Habana. Yo creo que lo que nunca se ha hecho, no quisiera equivocarme, pero creo que nunca se ha hecho una edición del texto a partir del manuscrito. Pues mira, Eso sería una misión muy, importante. muy importante, ¿no? Muy importante. Y también se conserva un ejemplar de Canciones, que era propiedad de Juan Marinello, y que Juan Marinello cuenta en sus memorias como un día vino Federico a su casa y Juan le dio ese ejemplar que él tenía, y Federico se puso a hacer dibujos. ¿Sabes ese dibujo de la pera y de los dados? Ese dibujo está hecho en el ejemplar de Canciones. ¿Sabes un dibujo que hay una mujer de rojo con el pelo negro que, si te fijas bien, parece Rosalía? Ese dibujo está hecho en La Habana en el ejemplar de Juan Marinello de Canciones. Y muchos, o sea, le hizo un montón de dibujos ahí. Yo hay un capítulo que lo dedico a esa conversación, a ese encuentro entre Juan Marinello y Federico, y voy consignando uno tras otro todos los dibujos que cuenta Juan Marinello que Federico le hizo en su ejemplar de Canciones, que está también en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Yo, por ejemplo, lo de la pera siempre me ha recordado hay un cuadro de Dalí que es ese bodegón cubista, que es Lorca siempre, bueno, que Dalí siempre consideraba que era el mejor cuadro cubista que había hecho y que se lo regaló a Lorca. Y lo tuvo colgado durante mucho tiempo en la residencia de estudiantes, luego en la Casa de Madrid, y es tentador pensar que cuando estaba en La Habana pensaba en Dalí, ¿no? Haciendo ese dibujo. Estoy seguro, estoy seguro. Y lo que estoy pensando es que igual Rosalía se ha inspirado en Lorca. Bueno, yo siempre he dicho, cuando la vi, cuando la conocí, pues cuando salió a la palestra Rosalía, que es lorquiana. Yo creo que ella no lo sabe, porque yo tengo la teoría de que todo lo que es valioso y poderoso y potente culturalmente, artísticamente en España, todo tiene raíz lorquiana, lo cual no significa que el artista en cuestión sea consciente. Pero estoy convencido, Víctor, esto ya son cosas mías, ¿no? Yo desde el primer día que vi hoy a Rosalía, no sé por qué, pensé en Lorca. Claro que yo en ese momento, era el verano del 18, estaba escribiendo Yo pude salvar a Lorca, y un día que paré un poco para despejarme, fui a una piscina municipal en la que había unos chicos de 14 años, chicas y chicos, con un radiocasete o con un lector de CDs, escuchando a Rosalía. Y claro, yo estaba en el universo Lorca y escuché a Rosalía y pensé, esto tiene que ver. Esto no sé por dónde, pero hay una conexión. Esto un día que entrevistemos a Rosalía se lo preguntaremos. Muy bien. Yo creo que estamos un poco más allá del tiempo. Ya. Pero para acabar, a mí me gustaría que contáramos una pequeña anécdota que hemos vivido tú y yo, y también con tu libro como excusa. A ver. Sí, ya sé. Sí, di. Y es una reciente excursión que hicimos a Madrid. Sí. Y en esa excursión estuvimos con Tica. Tuviste la gentileza de permitirme estar con Tica y pude entrevistarla. Y luego por la tarde fuimos a ver algunos libros de Lorca. Hombre, fue muy bonito ese día, Víctor, un día inolvidable, porque es verdad, por la mañana estuvimos compartiendo un buen rato con Tica, que nos contó cosas acerca de su tío Federico, y se quedó con mi novela entre las manos, y por la tarde ese día en Madrid tú me brindaste la ocasión de subir al piso de Joaquín Sabina,
que tenías tú una cita pendiente con él, porque él estaba muy contento con algo que tú habías escrito acerca de su biblioteca, y él te brindó la ocasión de manosear, ojear, tener en tus manos primeras ediciones de obras de Federico García Lorca, autografiadas, dedicadas a amigos de Federico por él mismo, ¿no? Piezas que son tesoros que atesora Joaquín Sabina en su biblioteca y que tú y yo pudimos ver y tocar, que nos dejó tocarlos incluso. Bueno, eso fue algo que yo no olvidaré nunca. Incluso tiene un romance, creo recordar que era uno de los romances, no sé si de romancero o otro poema, enmarcado, un original Sí, de sí, Federico, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, a ti se te cayó todo al suelo, ¿no? Cuando estuviste delante de esas piezas. Sí, luego lo que más me arrepiento es que al final él nos dijo, oye, llevaos lo que queráis y dije, no, no, un Llevaos día, lo que queráis, un día volveré, ¿no? pero educadamente le dijimos, hombre, no, Joaquín, ya volvemos otro día y ya estudiamos el tema, ¿no? Pero qué generoso, qué amable, qué simpático y qué lorquiano. Realmente, Sí, Joaquín Sabina, que es un poeta, que es autor, bueno, no sé quién dijo alguna vez que la poesía está en las canciones, ¿no? O al menos las canciones inmortalizan la poesía, ¿no? Y él es autor de letras que ya serán inmortales, y yo creo que él, sobre todo a sí mismo, se considera poeta, y que para él Federico es Dios. O sea, es una de las máximas inspiraciones y de los poetas que más admira, sin duda. sí, Tiene sí, toda la lógica. totalmente. Sí. Pues, Víctor, que muchas gracias por No, este hombre, ratito. yo solo quiero decirte para despedirnos lo que dijo Federico cuando sube al vapor que le devolverá a España. Mira a sus amigos que están en el muelle, Marinello, Flor, Roinaz, Antonio Quevedo, y les dice, aquí he vivido los mejores días de mi vida. Pues como final creo que es el mejor final que podemos tener. Sin duda. Pues muchas gracias, Víctor. A ti, Y Víctor. nos vemos pronto. Así será, seguro. Gracias. Gracias.